bienvenidos a esta casa, no es hotel. El escenario internacional todavía alborotado. No ha habido un cese al fuego a Palestina, pese a la supuesta intención de los Estados Unidos de ayudar a parar, a mermar esta situación. Esto no ha parado. Los muertos se incrementan, mueren niños, mueren inocentes, se ha bombardeado una escuela, una barbaridad. Realmente un escenario internacional alborotado y por supuesto vergonzoso. Pero sobre el escenario internacional es que esta noche vamos a hablar. Si ustedes recuerdan, desde 1879, cuando Chile le declara la guerra a Bolivia, nos encontramos en una situación pues penosa, sin salida soberana al mar. Nosotros, a partir de la batalla de la Alianza, es donde se termina la guerra, donde Bolivia hace la retirada, aunque el Perú lo hace posteriormente. Y es en 1904 que firmamos el Tratado de Paz y Amistad, donde indica que Bolivia ha perdido los 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Hubieron muchísimas acciones desde 1904 a la fecha. Son 110 años de muchas acciones diplomáticas que han ido y venido con la finalidad de darle al país una salida soberana, de salir de esta situación de enclaustramiento que no ha hecho más que perjudicar la economía nacional. Para hablar de este tema esta noche, en función a muchísimas declaraciones que han ido sucediendo en torno a las últimas acciones que hemos tenido, recordemos que el 2013 Bolivia interpone una demanda ante la Corte Internacional de La Haya. Después de varias reuniones del presidente Morales con expresidentes y excancilleres, es que el presidente Morales deriva la responsabilidad jurídica en el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, quien ahora mismo se encuentra en La Haya. El año pasado, hace pocos meses y de manera muy certera, el presidente Morales invita a unirse al equipo al expresidente Carlos Mesa, reconocido periodista e historiador, que hoy mismo tiene el cargo de embajador itinerante. Será vocero jurídico e histórico en todos los foros internacionales, debates y todo aquello que haga el mundo internacional para ir a poner en escena, en contexto real, cuál es la demanda que Bolivia ha interpuesto ante La Haya. Esta noche, muy honrada de tener con nosotros nuevamente en esta casa, no es hotel, expresidente Carlos Mesa, hoy embajador itinerante. Muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Como es mi costumbre, voy a pedirle un titular para mañana, es decir, si tuviera que titular la prensa mañana en relación al tema, ¿cómo lo haría? ¿Al del mar? Al del mar. Al del mar o al de las declaraciones. Presidente, usted es periodista, a lo que usted vea conveniente. Bolivia no ceja en su demanda ni cejará nunca. Muchísimas gracias, bienvenido a esta casa, no es hotel, es un honor tenerlo. Presidente, quiero presentarle a Sergio Alberto Fernández. Sergio, que por primera vez también en esta casa no es hotel. Sergio ha sido mi compañero en la universidad, yo le tengo un gran aprecio y por supuesto gran respeto. Tienes 2 maestrías en cuestiones de relaciones internacionales, has trabajado en la Cancillería, has sido jefe de unidad, has trabajado también en el Ministerio de Defensa en cuanto al área de relaciones internacionales y ahora mismo estás terminando un libro que se llama Lo que se promete se cumple, en cuanto a toda la revisión de lo que significaría nuestra relación bilateral con Chile. Bienvenido, Sergio. Presidente, será Sergio quien nos acompañará esta noche para hacer algunos intercambios en función al relato que usted nos vaya a hacer en cuanto a la demanda. Sergio, si te tocaría titular mañana la prensa, ¿cómo lo harías? Yo saltaría unos años al futuro y sería bastante ambicioso. Diría, la Corte falla en favor de Bolivia, Chile tiene una obligación, está incumplida y tiene que negociar una salida soberana para Bolivia al mar. ¿Qué hacemos? Muchísimas gracias, Sergio, bienvenido a esta casa no es hotel. Bueno, don Carlos, un privilegio tenerlo. Quiero empezar con usted y aprovechar su calidad de historiador, uno de los más reconocidos del país, sin duda alguna, que nos pueda hacer un relato sobre los acontecimientos históricos en cuanto a la relación bilateral más importantes que han ido sucediendo.
y decantar en que si en este momento histórico, en esto que estamos viviendo, en la demanda interpuesta por Bolivia, nos acerca más a una posibilidad de tener una salida al mar o nos está alejando más. Comienzo por el final de la pregunta. El concepto que se ha planteado al decidir ir a una demanda internacional ante un tribunal, el más importante, la Corte Internacional de Justicia, parte de la premisa de que en estos 110 años Bolivia había hecho todos los esfuerzos razonables de carácter bilateral, y multilateral, pero particularmente en su relación con Chile de carácter bilateral, y Bolivia se estrelló de manera sistemática contra dos conceptos que Chile ha manejado siempre al final de las negociaciones y de sus compromisos, que son una falta de voluntad política real de resolver el problema y una falta de buena fe. Esa situación nos había puesto a ambos países en una especie de punto muerto. El burro alrededor de la noria como ejemplo. Es decir, girábamos y nos estábamos hundiendo en un pantano porque no parecía haber una solución alternativa que no fuera el intento bilateral o los esfuerzos 1975 trilaterales o los multilaterales iniciados en 1979 en la OEA. En consecuencia, la decisión del presidente Morales debe destacarse por la razón básica de que se trata de un giro radical en la estrategia, que tomando una condición de tradición histórica y de política de Estado incuestionable de parte de Bolivia, se atreve a algo a lo que no nos habíamos atrevido por razones que podremos explicar luego los gobernantes anteriores: ir a un juicio. Parecía que el juicio pasaba siempre por el Tratado de 1904 y el equipo jurídico del gobierno del presidente Morales ha demostrado que no era el único camino. En ese sentido, la demanda de la Haya, en mi opinión, nos acerca porque plantea un escenario distinto, porque rompe el punto muerto y el callejón sin salida, porque su base jurídica, su base filosófica es inteligente, creo, coherente, creo, y sobre todo imaginativa y novedosa, y demuestra que cuando uno busca caminos no es bueno quedarse anclado en ciertos prejuicios o en ciertas presunciones. El Tratado de 1904 era una de ellas. Dicho esto, yo diría que hay dos fragmentos en la historia vinculada a la Guerra del Pacífico. Desde la guerra hasta 1904 y desde 1904 hasta hoy. Desde la guerra hasta 1904 hay dos acontecimientos claves: el Tratado de Tregua de 1884 y sobre todo el Tratado de Paz de 1895, que plantea dos cosas: que Bolivia reconoce la propiedad definitiva de los territorios que Chile usurpó, 120.000 kilómetros cuadrados, 120.000 kilómetros cuadrados, un territorio más grande que Grecia, más grande que Cuba, más grande que Hungría, más grande que Panamá, para que el espectador se haga una idea, más grande que muchísimos países del mundo. Pero a la vez el Tratado de 1895 establece una lógica que no es solamente declarativa. Chile no se compromete, Chile firma un tratado que se llama de transferencia de territorios, en el que establece el reconocimiento de un acceso libre, útil y soberano al Pacífico a través de algún puerto. Podía haber sido Arica o podía haber sido la zona de Tacna, y si no había un acuerdo entre Perú y Chile, una caleta que se llamaba Vítor en ese momento. Este tratado marca un compromiso de ambos países que definen la lógica fundamental de que Bolivia no puede vivir sin acceso libre al Océano Pacífico. Lamentablemente el tratado, por diversas razones, no se perfecciona, lleva a todos los puntos, salvo un par de protocolos que no se concretaron por parte de Chile, y eso da lugar a la firma del Tratado de 1904. La segunda etapa post-tratado de 1904, diría yo que comienza con la política que establece el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, en la época de los partidos del Partido Liberal, don Daniel Sánchez Bustamante, que dice que Bolivia no cejará mientras exista como nación en la búsqueda de un acceso libre, útil y soberano a través de un puerto, dice, cómodo en el Pacífico, y nunca tendrá una actividad o una falta de acción cuando el tema salga públicamente. Se refería en ese momento a Tacna y Arica, pero vale como política exterior boliviana.
A partir de 1910, Bolivia establece en el periodo 2021, a través del embajador Ismael Montes y de figuras como Franz Tamayo, Demetrio Canelas, entre otros, la presentación de una denuncia del Tratado de 1904 ante la Sociedad de Naciones. Esa denuncia tiene una fundamentación, no voy a entrar en el detalle ahora, pero la Sociedad de Naciones establece, tanto por razones procedimentales y de tiempo, pero sobre todo porque no quiere complicarse la vida, que no le corresponde, no está entre las potestades de la Sociedad de Naciones el hacer consideraciones sobre tratados preexistentes y por lo tanto no acepta ni siquiera el ingreso de la demanda boliviana. A partir de ese momento empezamos con esta historia que tiene que ver con los compromisos unilaterales que son la esencia de la demanda que Bolivia le hace a Chile ante la Corte Internacional de La Haya. En 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83, Chile se compromete, sea por iniciativa propia, sea como aceptación de una negociación con Bolivia, a negociar para llegar a un acuerdo y conclusión final que es acceso soberano al Océano Pacífico, una salida al mar para Bolivia. Esas ofertas de Chile en diferentes gobiernos que tienen momentos diferentes que podríamos ir analizando después, los más fuertes, después de la convención, o más bien del tratado, el Pacto de Bogotá de 1948, que firmamos todos los países latinoamericanos, entre ellos Chile y Bolivia. Después de 1948, hay dos compromisos fundamentales de Chile. En 1950, el intercambio de notas entre ambos países para negociar un acceso al mar a cambio probablemente de aguas del lago Titicaca, y por supuesto el famoso abrazo de Charaña, que es una de las bases más sólidas en las que intervienen Bolivia y Chile, con una respuesta muy interesante que podríamos analizar de parte del Perú, una negativa de Chile a la respuesta peruana. ¿Por qué la respuesta peruana? Porque el corredor se hacía sobre el norte de Arica y la línea de la Concordia, y a través del tratado de 1929, Chile tenía la obligación de consultarle a Perú si le pretende ceder a Bolivia un espacio que originalmente fue peruano. Lo propio si Perú quisiera cederle a Bolivia un espacio que originalmente fue chileno, que originalmente fue peruano, debería consultarle a Chile. Ese proceso, que se completa en 1983, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Chile aprueba la resolución que establece el mandato de llegar a un acuerdo entre Chile y Bolivia de parte de la OEA, marca 7 promesas, 7 compromisos unilaterales de parte de Chile de darle soberanía a Bolivia. Esa es la base argumental por la que Bolivia dice: no vamos a tocar el Tratado de 1904. El Tratado de 1904 no está ni directa ni indirectamente citado en la demanda que hemos presentado ante la Haya. El argumento fundamental es: existe jurisprudencia en el mundo que establece que si un país se compromete unilateralmente a hacer algo y le compromete algo a otro país, ese compromiso formal, por escrito, hecho por autoridades del más alto nivel, presidente, ministro de Relaciones Exteriores, embajador plenipotenciario, se convierte en un compromiso jurídicamente exigible. Es decir, que el país que ha recibido ese compromiso puede demandar jurídicamente que quien hizo la promesa, Chile, lo cumpla a través de, en este caso, un juicio internacional que presentamos ante la Haya. Gracias, presidente. Alberto, justamente tu libro hace referencia a esto, ¿no? O sea, tú promete, se cumple lo que se promete, hace referencia a lo último que señalaba el presidente Mesa. Por favor, coméntanos. Exactamente. Como decía el expresidente Mesa, la demanda ante la Haya actualmente ha marcado un hito en nuestra política exterior por 3 temas que son esenciales para nosotros. Chile siempre maneja una tesis muy dura, que es un tema estrictamente bilateral. Como dijo el presidente, hay 11 resoluciones de la OEA donde se establece que este es un tema hemisférico, es una organización multilateral. Y a partir de 1983 Chile es parte de esta resolución, entonces no puede desconocer que es también un tema multilateral. El tema de que no existen temas pendientes con Bolivia, que es lo que también afirma con vehemencia. El hecho de que esté ahora ante la Corte es exactamente prueba de lo contrario, es un tema pendiente. Y por último, la tesis chilena es pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple
el Tratado de 1904 es inmodificable, es el que deslinda los límites entre Bolivia y Chile y no existe más que hacer al respecto. Entonces el libro se versa justamente sobre otro principio de derecho internacional que es más nuevo, es promisio est servanda, que así como lo que se pacta se cumple, lo que se promete se cumple también. Y es exactamente la teoría de los actos unilaterales donde ahonda el libro, donde hace una explicación justamente de estas 7 promesas que explicó el expresidente Mesa. Y cómo esto, imagínate, son 7 ocasiones, son 7 compromisos, y hay jurisprudencia que fue una declaración, la que fue suficiente para que la Corte fallara. En el caso, por ejemplo, de Noruega y Dinamarca, donde Dinamarca pedía y quería un reconocimiento de Groenlandia bajo la soberanía de Dinamarca, pero Noruega también alegaba un mejor derecho. Pero hubo una declaración del ex canciller Igland de Noruega que decía que, vamos a reconocer que la soberanía es estrictamente danesa y nosotros no vamos a tener ningún otro reclamo posterior. Eso fue suficiente para que la Corte fallara a favor de Dinamarca. Entonces, eso nos sienta ya jurisprudencia. Y otro caso emblemático también es el caso de Australia y Nueva Zelanda contra Francia, ¿no? Una serie de ensayos nucleares que se llevaron a cabo en el Pacífico Sur, a los cuales Francia se comprometió unilateralmente a cesar este tipo de actos por la contaminación nuclear que causaba y que, bueno, después trató de desconocer, pero la Corte falló en contra de Francia y se vio obligada a cesar estos ensayos nucleares. Entonces el libro hace una recopilación histórica, diplomática y jurídica para la explicación de estos actos unilaterales, donde, bueno, se explica el reconocimiento, la renuncia, la protesta, pero la promesa. Ese es el centro del libro. Muchísimas gracias, Alberto. Quédese usted con Esta Casa No Es Hotel. Me tengo que ir a un corte y ya volvemos con el expresidente Mesa, hoy embajador itinerante ante la causa marítima, y Sergio Fernández, internacionalista. Quédese con nosotros.